Bueno, estamos en este programa desde abajo que, como sabéis, lo vamos a situar en el conflicto abierto que se está dando en el Parque del Oeste, donde hay una tensión explícita, clara entre dos vectores, un vector democrático que quiere defender un parque como un espacio público para uso vecinal y un vector oligárquico que quiere transformar un espacio público en una fuente de negocio. Y qué mejor que hablar sobre el Parque del Oeste que juntarnos con la persona que lo diseñó, con Eduardo Serrano, lo hemos venido a visitar, que fue el arquitecto que diseñó el Parque del Oeste y además de haber hecho eso, ha hecho muchas más cosas, pensado la ciudad, una mirada urbanística y arquitectónica para una ciudad democrática, digamos, con una larga trayectoria. Eduardo, muchas gracias por echar un rato con nosotros. A vosotros, muy bien. Comentábamos que a veces, como es normal, la gente hace un uso natural, ¿no?, de los espacios públicos y de los parques, los transita, los usa, pero tiene su memoria, ¿no?, y su historia. Entonces a mí me parecía interesante arrancar contando un poco sobre el origen del Parque del Oeste, ¿no?, que está en un enclave especial de la ciudad, donde durante mucho tiempo el desarrollo urbanístico que se dio en el conjunto de la ciudad, pero en esa zona yo creo que también fuertemente estaba en manos, digamos, de los promotores, un urbanismo salvaje, urbanismo a la carta, y donde se intentó implementar una planificación democrática. Y yo creo que el origen o el germen del parque va un poco en esa dirección, ¿no?, de poder planificar y dotar a la gente de espacios públicos y de Sí, vida. sí, no hubiera sido posible el parque sin una previa ordenación urbana en un espacio que todavía estaba bastante abierto. Quiero decir, luego diversas urbanizaciones pues han ido copando el lugar y tal, pero entonces se vio la oportunidad por parte de los directores del Plan General de juntar dos planes parciales que estaban colindantes. Precisamente el eje de lo que es actualmente el parque era la zona de contacto entre estos dos sectores de planeamiento, y entonces se previó y se les dijo a los promotores que debían ceder la parte precisamente que estaba actualmente en lo que es el parque, cada uno pues como la mitad de esa parte, de manera que juntaron una superficie pues bastante notable para entonces, incluso para ahora. Sí, es de los parques urbanos tal vez el más grande de Málaga todavía. Entonces, efectivamente, la historia de estas cosas es antigua y, bueno, y en este caso pues afortunada, o sea que a lo mejor ahora no sería tan fácil. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de pensar un parque de ese tipo? Sí. Bueno, los parques, los jardines, las zonas verdes son herederas de una tradición muy antigua, ¿no? Históricamente pues se remonta pues hasta los egipcios y más allá incluso. Son en cierta manera, digamos, como un contraste metido dentro de la ciudad de lo que no es, o sea, respecto a la parte densa, habitable, edificada de las ciudades. Son algo así como de alguna manera paraísos, o sea, espacios que en su origen eran huertas, pero cercadas, ¿no? Posteriormente pues se fue adquiriendo ese carácter de vacío, o sea, de lo que no era ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Y desde esa perspectiva era posible entonces, ya en los tiempos del Renacimiento y tal, pues pensar en una especie de lugar, digamos, de experimentación. El origen de muchísimos parques son las grandes propiedades de los aristócratas, de la corona, de obispos, etcétera, ¿no? Entonces, eso desde el siglo XIX fue pasando a dominio, digamos, plenamente público, tal como lo entendemos actualmente, y se heredó también, claro, esa visión de un espacio de experimentación, ¿no? Eso es importante porque te permite incluso pensar socialmente en cómo podría ser una ciudad o una sociedad, ¿no? En que, por ejemplo, el tema del juego, el contacto con la naturaleza, el espacio no dirigido, actualmente es, bueno, pues los parques y los espacios parecidos pues son un poco el lujo de la ciudad, ¿no? En que es posible ejercer el cuerpo, por ejemplo,
lo tenemos entumecido, pues porque no nos... prácticamente ni caminamos ni hacemos ejercicio. Entonces, desde esa idea yo planteé el parque como también una especie de interpelación a la naturaleza, pero no tanto la naturaleza, digamos, ajena a lo no humano, sino precisamente la humana. Entonces pensé el parque desde el punto de vista del cuerpo de la gente, ¿no? Y ahí, bueno, pues tuve la fortuna de poderlo diseñar y tal. Me acuerdo, por ejemplo, de un espacio que ya ha desaparecido, que era el laberinto, que estaba en la parte más alejada del mar, que lo hice pues para los niños, ¿no? Y efectivamente funcionaba así. No tenía ningún columpio ni nada así icónico que llamara la atención, pero los niños entraban y se dirigían allí como flechas y empezaban a jugar, a estar y tal. Estaba conformado por plataformas sucesivas y a base de bolos de cantos rodados de río, muy, digamos, todos sin aristas y tal, con unas alturas muy modestas. Y luego, no hace mucho, vi y descargué un vídeo de unos muchachos que era algo así como la despedida de ese lugar, ¿no? O sea, que se habían criado ahí en ese espacio y practicaban esas volteretas y saltos y squatter o algo así, pero sin patín, o sea, simplemente con el cuerpo, ¿no? O sea, dando marometas y tal, y era precioso, ¿no? Y una música muy adecuada, y era como, ya empezaba a ser nostálgico, porque yo creo que se hizo muy ya cerca de ser sustituido toda esa zona por luego el garaje que han hecho y todo eso, sí. Hay algo que tiene que ver también con el encuentro, ¿no? Con la producción de vecindad, porque es un disfrute donde está siempre proclive al encuentro, al saludo, al cruzarse, ¿no? Que no es un disfrute que uno lo haga en términos individuales. Lo digo porque estamos en un momento donde cada vez parece que cuesta más, ¿no? Que se construyan ese tipo de vínculos, ¿no? Sí. ¿Qué aporta un parque o un espacio público para sostener ese tipo de vínculos, ¿no? Bueno, pues eso es el parque. Cualquier parque puede tener montones de sugerencias, o sea, de espacios con su carácter, ¿no? Su personalidad, y entonces que atraigan ahí ya a gente que lo conozca. Luego, de por sí, pues los recorridos son generalmente muy libres, ¿no? Yo lo traté de pensar sin muchos parterres de césped y tal, salvo una de las zonas, ¿no? De modo que los recorridos fueran siempre abiertos, libres y tal, ¿no? Y bueno, efectivamente, el parque tiene, digamos, su direccionalidad hacia el mar, ¿no? Es de hecho, también es una especie de simulacro de río, dado que Málaga no lo tiene permanentemente, ¿no? Pues era como un juguete, ¿no? O sea, ahí hice una especie de simulacro de relieve geográfico y tal, y tiene una direccionalidad muy evidente, te invita a caminar, a ir al encuentro del mar, pero también tiene montones digamos, de espacios que se van articulando, que es algo así como un conjunto de cosas más reducidas que tienen cada uno su interés, y eso es lo que lo conjuga, ¿no? Tanto la estructura general como luego los diversos espacios que son como no utopías sino heterotopías, o sea, cada uno una pequeña utopía, ¿no? Sobre esto que está ocurriendo, ¿no? Lo hablábamos el otro día, es como una especie de muestra violenta, histriónica de un proceso de privatización general. Justamente vos decías, diseñé un parque para recorridos libres, con un tránsito hacia el mar, donde era importante transcurrirlo libremente, inventar recorridos,
y resulta que directamente se lo han dado a una empresa privada que lo ha cortado, es decir, Sí. se acabó el libre tránsito, Sí. lo ha privatizado, las entradas a en torno a 20 euros, van a juntar en torno a los cálculos que han hecho 5 millones de euros y efectivamente se está dando una protesta vecinal por esta barbarie, ¿no? ¿Cómo lo ves eso y qué relación crees que tiene con dinámicas más amplias que se están dando Sí. en la ciudad? Bueno, yo creo que sí, que hay desde hace ya bastante tiempo digamos que lo público-privado, digamos desde una óptica empresarial y tal, se está dando en lo más mínimo, ¿no? O sea, el turismo, la transformación de la ciudad tiende a eso. Entonces, todo lo que son, es un ejemplo como muchas otras cosas, ¿no? Las concesiones para mesas y sillas en las calles o aquí mismo en el paseo marítimo, bueno, pues no es que el ayuntamiento, digamos, acceda a una iniciativa de los comerciantes o de quien tenga un negocio apropiado para eso. También el ayuntamiento tiene interés, o sea, económico. O sea, el ayuntamiento es un actor en propiciar eso, ¿no? Y cuanto más grande, pues mejor, más dinero recauda, ¿no? O sea, por lo que es el canon de esos espacios que se ceden. No es que el espacio público desaparezca, pero sí que queda, digamos, privatizado. Ahora, yo veo también ahí que se privatiza ya unos bienes inmateriales, que son los de la política, los de la democracia. Para acceder a todo esto, y me imagino que el parque es un ejemplo muy claro, el contacto se establece con las personas que tienen, digamos, como mayor autoridad o capacidad de decisión. Evidentemente, está la alcaldía como el lugar principal en cuanto se deciden los temas, digamos, más estructurantes, más grandes, más decisivos de cara a la ciudad. Entonces, ahí sabemos ya desde hace mucho tiempo que hay canales secundarios, ¿no? Puertas de atrás, que permiten acceder a las instancias de decisión oportunas. A veces son intermedias, otras son las de arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay digamos, una apropiación o una captura privatizada de ese contacto de la población, de ciudadanos y ciudadanos, con quienes le representan teóricamente, ¿no? Y entonces eso es no diré que es una corrupción de estas que salen en las denuncias y en la prensa, pero sí es una corrupción de la democracia muy fuerte y que es expansiva, como es expansivo, digamos, la economía capitalista, que no puede dejar de crecer, ¿no? Sí, eso es lo que provisionalmente nombramos como ese vector oligárquico, es un tipo de comportamiento oligárquico, alejado de las prácticas democráticas. Nos acusan, el otro día teníamos un debate con una de las responsables de esta atrocidad, la señora Teresa Porra, y decía que esto le iba a venir muy bien a la zona, que por fin este parque lo iba a conocer mucha gente, que había mucha gente que no lo conocía. Y me acuerdo que yo le dije, pero qué falta de imaginación, ¿no? O sea, la única manera que se le ocurre a usted de que la gente venga a visitar este parque es transformándolo en un show mercantil. Y entonces quiero aprovechar para invertir eso, porque a nosotros nos suelen situar permanentemente en la posición del no. Como si nosotros nos dedicáramos fundamentalmente a decir que no a lo que hacen los demás. Y a mí me gustaría que compartieras ahora, porque me parece tan injusta esa acusación, porque no, parte de nuestro trabajo, hablo en nosotros muy amplio, está lleno de fantasía, de imaginación, de propuesta, ¿no? De disputar horizontes y estar convencidos de que otro tipo de horizonte es posible. A mí me gustaría como que si nos ayudás a que podamos contribuir a poder imaginar una ciudad distinta. Este lugar que tiene potencialmente una vida maravillosa,
¿cómo es la ciudad que nos gustaría? O lo que llamábamos, no sé, la ciudad donde prime lo común, una ciudad democrática, una ciudad donde no prime justamente esta lógica mercantil, sino una lógica del bien común, del disfrute y de la buena vida. Bueno, pues sí, sería sobre todo en que el protagonismo fuera realmente de la gente, ¿no? Y existe, o sea, en Italia y en otros lugares sabemos que hay municipios en que el ayuntamiento pues tiene, digamos, una sección importante de su actividad, que es proveer recursos y capacidad para iniciativas de la gente. O sea, no es una cosa así difícil o imposible o de locos, ¿no? Es todo lo contrario. Hay realmente nos da mucha envidia conocer esas experiencias, ¿no? De ciudades importantes, turísticas también, ¿no? En que verdaderamente hay un apoyo ya del ayuntamiento a la, digamos, relativa autonomía de esas pequeñas aventuras de la gente, ¿no? Y entonces, claro que sí, eso es posible. Ahora se me viene a la cabeza una idea que tengo sobre un tema, bueno, pues que aquí no es tan, digamos, evidente, no es tan fuerte. En otras ciudades como Granada o como Córdoba, más monumentales, sí lo es. El tema del patrimonio patrimonio de la ciudad, ¿no? Patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad, el espacio donde se vive. Yo pienso que lo que se debería conservar, lo que debería ser defendido es prácticamente todo el espacio habitable dentro de una ciudad, incluyendo por supuesto las viviendas, en primer lugar eso. Es decir, que eso estamos viendo, además con cálculos y con estudios detallados y tal, que el modo de actuar en la edificación o en el tema de la vivienda o cualquier otro de tipo arquitectónico es la rehabilitación, desde el punto de vista económico, medioambiental, etcétera, de respeto también, por supuesto, hacia la gente. Eso debería ser un patrimonio común, o sea, todo es, como decía mi amigo Alfredo Rubio, capital fijo, que es un disparate liquidarlo, ¿no? O sea, demolerlo para volverlo a levantar más grande o diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea, claro, que es pensar de otra manera, ¿no? Es volcar completamente nuestro modo de dirigir nuestros deseos hacia lo que podría ser, ¿no? Te quería pedir una última reflexión sobre estas últimas movilizaciones que han, digamos, emergido con mucha fuerza en la ciudad, criticando el modelo turístico, ¿no? Te quería pedir una reflexión sobre el potencial que ves en lo que está ocurriendo en esa rebelión, en ese proceso de rebelión democrática que se está encarnando de esas movilizaciones, y unos apuntes sobre qué es lo que criticamos del modelo turístico, ¿no? Que evidentemente no, como decimos a veces en broma, no es a Hansel Giri, digamos, sino que es algo más, claro, más complejo. Sí, sí, yo veo, vamos, en eso tal vez tenga una posición así bueno, pues un poquitín diferente. Creo que en lo del turismo, evidentemente el territorio, y estoy hablando de un sujeto que incorpora lo humano y lo no humano, ¿no? El destino turístico es un territorio, así como el otro sujeto, digamos, protagonista oficial del turismo es el turista. El turista es un humano, un familiar o poco más, ¿no? O sea, mientras que el polo del destino pues es todo un territorio. El territorio, desde luego, es abrasado, ¿no? Tal como lo estamos viendo aquí, es destruido y bueno, pues un disparate. Pero también por parte del turista hay todo igual que en el fondo el ciudadano o ciudadana
consumidora, pues somos todos también de alguna manera parte, o sea, de una doble explotación. En medio está el capital, o sea, es el que de alguna manera produce ese corte entre lo que se produce y lo que se consume, ¿no? A nivel, digamos, mínimo como a enorme escala como es el turismo, ¿no? Que se intercala entre ambos, inventa las relaciones, recupera, digamos, ya los deseos, el viaje, por ejemplo, ¿no? Debajo del turismo está el viaje, ¿no? Entonces, lo que lo usa es para crear necesidades. Por supuesto, la necesidad de tener algunos días al año un horizonte, digamos, de vida chiquitito, que es otra cosa, ¿no? Que puedes tomar el sol, que puedes hacer lo que quieras, que puedes organizarte y tal, ¿no? Eso que fue casi que se llama derecho al turismo, ¿no? Pero que es explotado igual que muchas otras cosas. Estamos capturados en esa rueda de consumo y producción. Entonces yo lo que veo es a mí me interesa mucho la subjetividad del asunto, o sea, la subjetividad tanto de quienes están en el destino turístico sirviendo al turismo o sufren las consecuencias, como la subjetividad del turista, ¿no? O sea, creo que ahí se deberían producir cambios que yo empiezo a lo mejor soy un poco apresurado, optimista, pero de gente que ya está renunciando a viajar, por ejemplo, de turismo, ¿no? Hay del otro lado, o sea, de los destinos turísticos, pues un malestar creciente, ¿no? Que ya desborda todo, porque el tema añadido de la vivienda, de la residencia, es terrible, ¿no? Lo malo es que yo veo también que el turismo es solamente una parte del mismo rollo, porque ahí están los nómadas digitales, las compras de segundas o enésimas residencias, apartamentos de lujo y tal. O sea, toda una población flotante que en realidad no vive, no está comprometida con un lugar concreto del globo, vive, digamos, flotando, ¿no? Y que tanto sus inversiones, su trabajo como su residencia está repartido, ¿no? Uno de los trabajos que leímos con muchísima atención en los contactos y en los distintos momentos de espacio de pensamiento y de análisis que compartimos fue, lo estábamos haciendo números casi hace 25 años. Sí. Realizaste una investigación muy interesante que después se editó en una edición además muy sugerente, muy buena, en torno a este concepto de SOMEX, ¿no? Zona Metropolitana de la Costa del Sol, donde proponían una mirada ampliada del problema del territorio, del devenir, de la vida en común en toda esta zona, y se presentaba, ya entonces, estamos hablando de eso, casi hace 25 años, como un horizonte en disputa, ¿no? Con cierta ambivalencia. Yo lo encajo mucho, perdónenme, en esta idea de los vectores, ¿no? De lo que podría haber sido un territorio planificado desde una lógica del bien común, de la buena vida, desde una regulación democrática de la vida en común, o una especie de Far West, ¿no? donde sálvese quien pueda, pide terreno quien pueda, coge el dinero y corre, ¿no? Y estamos justo ahora, nos acordábamos mucho de eso porque nos lo acordábamos en las caravanas, intentando entrar a Málaga, colapso del transporte, colapso medioambiental, crisis hídrica, invasión, por decirlo de algún modo, de grandes actores rentistas y especulativos como fondos de inversión, incluso en las propias cadenas hoteleras, en fin. Queríamos pedir una valoración sobre la noción y el devenir de esto de SOMEX. Bueno, SOMEX sí, fue un invento así medio juguetón de nuestro grupo Rizoma. Y bueno, pues tuvo la suerte
eso de llamar la atención y tal, ¿no? Lo que nos interesaba era destacar la potencia del territorio, de este territorio. O sea, realmente tiene una potencia maravillosa, incluso desde el punto de vista meramente estético, paisajístico, ¿no? Y bueno, unas cualidades de todo orden. Y entonces hablábamos de eso, de la potencia y luego del poder, o sea, de cómo eso es capturado y frustrado, ¿no? Al final el Far West se ha convertido en el West End, o sea, quiero decir, el modelo es Los Ángeles o vamos, California con sus espacios enormes privatizados, sus urbanizaciones masivas y luego las exquisitas o las de lujo en medio, ¿no? O sea, todo una mezcla de cosas y por supuesto las zonas más deprimidas y con bueno, todo tipo de dificultades y de problemas hacia la población, ¿no? Lo que queríamos llamar también la atención era sobre el factor territorio, o sea, la parte más material de nuestra vida, ¿no? Desde la vivienda, claro, hasta la región, ¿no? O sea, de cómo eso influye en la gente, ¿no? Cómo somos en realidad también eso, ¿no? No es que estemos superpuestos a un espacio, a un medio físico, sino que interactuamos con él y de alguna manera es nuestra responsabilidad también ese medio físico. O sea, entender la naturaleza no como una amenaza, ni como un recurso, que es lo que ahora bueno, ha desplazado esa relación de miedo y de agresividad hacia la naturaleza, ¿no? Que imperó durante tantísimo tiempo en la forma del otro enemigo, ¿no? O sea, de entender la naturaleza también como la potencia del diálogo, de la simbiosis, del intercambio, de la interacción incluso, ¿no? O sea, de vernos gozosamente también dentro del territorio, todo eso, ¿no? Y por eso tenía también un carácter así como medio, lo que he dicho, juguetón, con imágenes, con artículos así irónicos y tal, ¿no? Bueno, pues eso tampoco era, digamos, un descubrimiento así tan especial, cualquiera podía hacerlo ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Digo que a veces cuando analizamos esta hegemonía neoliberal tan cutre de transformar el mundo de la naturaleza, este paraíso potencial en una zona, digamos, de negocios privados, corremos el riesgo de dibujar un horizonte como muy sombrío, muy distópico, ¿no? Es decir, creo que una de las formas de gobierno, una de las técnicas de gobierno es obturar la posibilidad de imaginar una alternativa. Entonces, creo que parte también de tu trayectoria, por lo menos la que yo conozco, también has estado muy atento a intentar detectar movimientos, ¿no? Movimientos de fuga, a esto de fuga y de creación de alternativas, ¿no? Uno de los proyectos donde que has atravesado y te ha atravesado mucho y has participado de forma muy activa es el de La Invisible, ¿no? Que justamente nos habla de un lugar colonizado absolutamente por el interés material, por los negocios privados, como es el centro de Málaga, y sin embargo una isla del común resistiendo y creando. Te quería pedir como una reflexión sobre eso, ¿no? Como de evitar, digamos, un diagnóstico especialmente catastrofista que nos lleve a la impotencia, igual sobre la base de este tipo de experiencias concretas como el de la INVI. Bueno, pues la INVI es como una burbuja, o sea, ahí también una burbuja de creatividad. Y bueno, tú participaste una buena temporada ahí en esa, y Carlos. Y sí, lo considero desde esa perspectiva. Incluso, vamos, ya
Yendo a temas más concretos, por ejemplo, el tema jurídico, la reflexión sobre la propiedad común es, en este caso, hecha realidad, pero con un potencial, digamos, de contaminar, y en el buen sentido, de liberar perspectivas ancladas en una costumbre que se parece que es lo natural, ¿no? Cuando en realidad no hay nada de natural en eso, ¿no? La propiedad privada o propiedad pública, ¿no? En medio o diferente. Otra, una permanente fuga, pues está lo común, ¿no? Pero lo común con sentido verdaderamente. Entonces, bueno, pues ahí hay un trabajo jurídico muy interesante que están desarrollando Ildefonso Narváez y Amanda y tal, pero que se siente, o sea, es que en realidad es ponerle palabras a eso, ¿no? Ponerle buscar la adaptación a lo mejor en la arquitectura jurídica española que existe, ¿no? Existen todavía referencias indirectas y tal a lo que eran los terrenos del común en las poblaciones pequeñas y tal, ¿no? Otro asunto interesante es lo económico, ¿no? De cómo la Invisible ha conseguido sobrevivir con un coste notable en cuanto al mantenimiento, las las actuaciones que ha habido que hacer ahí para mantener el edificio y mantenerlo abierto a la ciudad. Bueno, pues eso se ha hecho de muchas maneras, destacando los crowdfundings, ¿no? Los 3 crowdfunding que han supuesto pues más de 100.000 euros, ¿no? O sea, hay todo repartido como una comunidad que desborda completamente la Invisible, que se expande por todo el territorio nacional, incluso lejos, más lejos, que está interesada en eso. O sea, entender la economía no como al servicio del egoísmo individualista, sino como como se entiende el don también, ¿no? O sea, como una forma de dar y de recibir, de estar implicado, de entender lo que se hace, lo exterior a nosotros, como un regalo o una actividad, digamos, en sí creativa, ¿no? Yo pongo de un lado lo que es la acumulación y el intercambio capitalista y su alternativa dentro de la economía del don, ¿no? Los repositorios, por ejemplo, los repositorios de internet, ¿no? Que ahí puedes poner lo que quieras y coger lo que quieras, ¿no? Nadie te va a preguntar nada, pero aquello empieza a ser realmente una riqueza al servicio de todos, ¿no? Y luego en sí la generosidad, ¿no? El dar, porque se va a recibir, va acabando uno percibiendo, digamos, esa riqueza multiplicada, ¿no? Entonces, bueno, pues son historias que yo creo que actualmente están muy vivas en muchas partes, ¿no? Y que la Invisible, pues, de una manera espontánea y tal, lo está haciendo. O también el tema de la arquitectura del edificio, del contenedor, ¿no? Como se entiende no como algo que se ocupa, sino como algo que propicia, algo que nos llama. O sea, el patio para mí tiene un poder de convocatoria increíble. O sea, ahí hace que la gente se relacione. Y además, corporalmente, ¿no? Ahí lo oral es importante y lo oral es cuerpo también, ¿no? O sea, cosas que con el tiempo pues han ido como destacando de una manera muy, muy fuerte respecto a un entorno que va en dirección contraria, ¿no? El turismo es una suma, digamos, de burbujas individuales o familiares, poco más, ¿no? que se mueven dentro de la ciudad sin interactuar con nada, ¿no? Descomprometidos, y que en el cuerpo pues manifiestan esa, no sé, esa
miseria, no sé si llamarlo así, o esa precariedad también de las aspiraciones. No, el patio ese tiene algo, ahí hay una energía especial. Te quería pedir para cerrar, mira, te quería comentar unas imágenes que vimos estos días ahí en el Parque del Oeste, que igual viste algunas fotos, pero te quiero intentar transmitir la vivencia, porque ese parque lo diseñaste tú, entonces me parece que es muy lindo. Tú no sabes lo que se dio ahí, como 500 vecinos, niños, gente mayor, abrazados, cantando juntos canciones. Queremos nuestro parque, era el lema, queremos nuestro parque, abrir el parque. Había amor ahí, amor al parque, amor a lo común, ¿no? Entonces, nada, te quería pedir como un mensaje a esa gente, que estoy seguro que le va a hacer ilusión, ¿entiendes? De la persona que lo diseñó, que lo pensó, y que la gente que hoy lo disfruta todos los días, lo defiende, se pelea con los malos gobernantes para demostrar su amor a ese espacio común. Una última mensajita. Pues a mí la felicidad que tengo con el parque no es porque yo haya hecho una obra, digamos, destacada en lo arquitectónico o en, digamos, el espacio público, sino verlo con la gente, o sea, ver lo que la gente lo usa y tal, ¿no? Para mí ha sido el mayor triunfo de mi vida profesional, ¿no? Entonces, el que la gente, bueno, el que el parque sea, no es mío, o sea, por supuesto, o sea, ya corre digamos, su vida, su devenir y tal, y es la gente quien lo debe, quien lo habita, quien es la autora del parque, porque el parque es una cosa viva, la vegetación por supuesto lo es, pero también todos los espacios se pueden, digamos, van cambiando, se van adaptando y tal. Ahí el que la gente sea, digamos, más beligerante, ¿no? Ahora que tiene esa agresión y tal, pues es realmente fantástico, ¿no? O sea, de verdad que me emociona. Bueno, yo soy uno más, ¿no? O sea, yo lo habité virtualmente en el proyecto, pero lo hago, digamos, de manera presencial o actual cuando voy por allí y por ejemplo, disfruto con las cosas de Stefan, ¿no? Que yo creo que ha sido una contribución maravillosa al parque, ¿no? Bueno, Edu, muchas gracias por esta conversación.